Estamos comenzando este nuevo episodio de Hitos de la Historia. Hoy día vamos a hablar sobre memoria histórica. Y habíamos tenido la opción de coordinar esta entrevista un poco antes, pero finalmente se concretó durante el mes de octubre. ¿Por qué digo antes? Porque se cumplieron 50 años del golpe de Estado de 1973 y este libro es el repaso de eso, es el repaso del día 11, pero también lo que vino después. 1982 y 1987. Hoy día nos acompaña Rodrigo Atria, que es una parte fundamental, de hecho es quien es responsable del texto de este libro, se llama Chile, la memoria prohibida, ahí está. Este es el primer tomo lanzado por Planeta, son dos tomos, este es el primero, que fue lanzado en septiembre, y el otro que fue lanzado ahora el 10 de octubre. Pero ahí está entonces Chile, la memoria prohibida, dividido en dos tomos. Está junto a nosotros Rodrigo Atria. ¿Cómo está Rodrigo? Bienvenido. Hola Armando, gracias por la invitación, muchas gracias. Bueno, al inicio siempre le comentamos a los autores cuál fue la idea inicial, es decir, cuál fue la idea base para concretar un libro, y conversábamos fuera de micrófono, fuera de pantalla, que la idea original eran, bueno, son dos tomos actualmente, pero era mucho más la idea original de que se había concretado en más partes, ¿o no? Claro, bueno, la idea original era tratar de registrar lo que estaba ocurriendo en Chile, digamos, durante la dictadura. Nosotros empezamos a trabajar el año finales del 82. Augusto me invitó a incorporarme al grupo que él había constituido, digamos, para hacer este proyecto. Augusto Góngora. Augusto Góngora, sí, Augusto Góngora. Bueno, y la verdad que empezamos ya a trabajar directamente en esto, en el texto, a principios del 83. Y por tanto la idea original es esa, ¿no? Hacer un registro de lo que estaba ocurriendo, con todos los bemoles que eso tenía en ese momento, digamos, ¿no? Eh, Trabajamos hasta, yo por lo menos trabajé hasta el año, diciembre del año 87. El año 87 partí a hacer estudios a Estados Unidos en ese mes. Y por tanto ahí concluyó el texto, digamos, ¿no? Y se publicaron los tres primeros volúmenes, porque eran 5 volúmenes. Se publicó los tres primeros volúmenes en la editorial Pehuen en agosto del año 89. Eh, ¿Por qué se publicaron solo 3 volúmenes? Bueno, hay distintas razones, ¿no? Una importante razón es que, bueno, el año 83 de alguna manera fue un hito, digamos, en el tiempo de la dictadura, eh, porque comenzó a emerger una situación distinta, ¿no? Que era una situación en la cual la sociedad empezó a pronunciarse respecto a lo que estaba ocurriendo, digamos, ¿no? Que fueron las famosas protestas, digamos. Por otra parte, la verdad es que como yo me fui en diciembre del 87, y esto se trabajó en la edición de Pehuen como un año y medio, digamos. No sé la razón exacta de por qué no se publicaron los otros 2 volúmenes, pero así quedó, y ese es el texto que tenemos hoy, es el texto que ha reeditado, vuelto a publicar la editorial Planeta en 2 volúmenes, no en 3, en 2 volúmenes, eh, con, una, con una publicación, un texto escasamente corregido, pero muy revisado y corregido en algunos aspectos. Eso es lo que hoy tenemos. Aclárame una duda, eran 5 tomos, los que se publicaron fueron tres, pero ¿se sacó material de los dos que faltaron? Es decir, ¿esos Eh, material no se publicó o se agregó a los otros tres? No, el único material que se sacó de esos dos tomos que continuaban la historia, digamos, ¿no? El registro, es el epílogo del segundo tomo actual o del tercer tomo en la versión Pehuen 1989. Ese epílogo está dedicado, digamos, y es el relato de el secuestro y asesinato de José Manuel Parada, integrante de la Vicaría de la Solidaridad, pero también miembro de este equipo de trabajo que se constituyó, como digo, en 1982 y que hizo este relato, digamos. José Manuel trabajó con nosotros hasta el día de su secuestro. Eh,
Así que el epílogo de esta obra, digamos, se sacó de esos dos volúmenes que restaban, que faltaron, digamos, y se imprimió el año 89 y ahora se volvió a imprimir en esta edición nueva, digamos. Estamos conversando con Rodrigo Atria sobre este libro. Ahí está, Chile, la memoria prohibida, que yo diría es parte fundamental de reconocer la historia, porque hay muchos pasajes de este libro que se conocen, pero no en detalle. Hablemos en detalle de algunos temas. Obviamente son 25 temas que tiene el primer tomo, pero me interesa saber cómo fue la recopilación de testimonios, porque aquí hay testimonios previos al golpe, durante el 11 de septiembre y luego de algunos casos emblemáticos que se cuentan en este libro y en la del segundo tomo también. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue reunirse con la gente? ¿Cómo también ustedes juntaban el material y después lo evaluaban? ¿Qué cosas se podía poner? ¿Qué cosa se eliminó? Etcétera. Mira, durante el año 82, eh, el trabajo, empezó, digamos, este grupo a trabajar, dirigido por Augusto Góngora, dirigido y cohesionado en realidad por Augusto Góngora. Él era como el jefe del proyecto, digamos, ¿no? Eh, y empezaron a recopilar material documental, textual, digamos, pero también grabado. Hay varias grabaciones que se hicieron durante ese año, digamos, ¿no? Eh, con posterioridad, bueno, seguimos recogiendo testimonios grabados y recogiendo, digamos, documentos textuales, digamos, ¿no? Textos. Eh, y bueno, básicamente eran entrevistas a personas que eran protagonistas o que habían sido protagonistas, digamos, de las distintas cosas los distintos hechos que estaban ocurriendo en el país, digamos, ¿no? Eh, recogimos, yo diría, una cantidad enorme de testimonios, muchos de ellos, o varios de ellos, de personas que no tuvieron inconveniente en darse a conocer. Testimonios, por ejemplo, de Moy de Toá, que es bueno, la madre de la actual ministra del Interior. Eh, testimonios de Isabel Margarita Morel, que era la esposa de Orlando Letelier, digamos. Bueno, y otros diferentes, ¿no? Pero también testimonios de personas que nos aportaron sus vivencias y su reflexión y su experiencia, pero no off the record. Así quedó registrado en el libro, en las notas hay una cantidad profusa, digamos, de notas que reflejan el trabajo de documentación que tiene el libro, que yo diría que es tremendamente rico. Y por supuesto que esas fuentes quedaron en el anonimato hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Y si tú me preguntaras hoy cuáles son esas fuentes, la verdad es que no lo recuerdo. Han pasado desde la publicación de Chile la memoria prohibida en agosto del 89, han pasado más de 30 años. Así que esta nueva reedición es un texto, digamos, que tiene un valor enorme, digamos, porque, bueno, podemos conversar sobre esto. Pero yo te diría que el texto tiene una calidad documental extraordinaria. Lo que además significó que el relato, digamos, que el registro que estábamos haciendo fuera un registro, yo diría, bastante fidedigno. Y de hecho, nunca tuvimos ningún tipo de desmentido. Así que, respondiendo derechamente a tu pregunta, esa es, digamos, ¿no? O sea, aquí hubo un registro documental muy acucioso que se sumó, tanto textual como en grabaciones, que se sumó a el conocimiento que tenían los integrantes del grupo de las violaciones a los derechos humanos, porque finalmente este fue un grupo formado por gente que había sido o todavía era funcionario o bien del Comité Pro Paz o bien de la Vicaría de la Solidaridad. Por tanto, había un conocimiento subyacente, un sustrato de conocimiento de muy primera mano, digamos, que bueno, facilitó muchísimo, digamos, complementó exquisitamente, diría yo, el trabajo documental que se hizo, digamos, ¿no? Esa fue la situación. Estamos conversando con Rodrigo Atria sobre este libro, Chile y la memoria prohibida. Esta es la edición o la reedición que ha hecho Editorial Planeta.
Y bueno, decíamos, tú lo comentabas también, Rodrigo, la calidad documental del libro. Y es impresionante, sobre todo al inicio, cuando uno puede leer los testimonios de cómo se fue desarrollando el 11 de septiembre, que para hoy día nosotros es golpe de Estado, ¿no es cierto? Pero el libro tiene detalles inéditos, sobre todo de cómo se vivió desde dentro incluso del poder, porque hay testimonio, no sé, de Puxio, de Vergara, de otros que les toca ir al Ministerio de Defensa, a donde estaban los golpistas, a entrevistarse con ellos, los insultan, etcétera, etcétera. Pero también están los testimonios de lo que sucedió después, es decir, por ejemplo, cómo amarraron algunos funcionarios de la moneda, después los ejecutaron, etcétera, etcétera. Em, ¿Qué nos podría, o cómo recuerdas tú también la recuperación de esos testimonios del 11 de septiembre, que era reconstruir en la década del 80, además, una historia que para ese momento no era una historia conocida o no se sabía muy poco desde el interior, desde adentro de lo que había ocurrido el 11 de septiembre? Bueno, tuvimos, como digo, muchos aportes de gente que había sido protagonista de alguna manera de todo esto. Eh, yo recuerdo que la primera vez que me reuní con el grupo, digamos, cuando Augusto Góngora me invita a incorporarme a este grupo a finales del 82, la primera vez que me reuní con ellos me mostraron lo que ellos llamaban sábanas, que eran unos rollos de papel donde habían ido, digamos, exponiendo datos ¿ya? Respecto de todas estas situaciones, digamos, ¿no? Eh, pero eran datos crudos, digamos, ¿no? Eran datos crudos, datos que la verdad era imposible de leer. Era un registro, yo diría, muy básico en el sentido de que estaba lo primordial, eh, pero necesitaba el relato. Y bueno, ese registro fue, como explicaba hace un momento, complementado por una serie de testimonios. Eh, eh, que, bueno, en el libro están registrados, digamos. No fue fácil porque muchos testimonios, bueno, esos testimonios había que, cuando eran testimonios grabados, digamos, había que grabarlos, pero en segundo lugar había que transcribirlos. Estoy hablando de una época, Armando, donde no había teléfono celular, las grabaciones, las grabadoras eran las grabadoras que conocían los reporteros de aquella época, digamos, ¿no? Eh, la computación era, bueno, una tecnología que estaba recién asomándose, digamos, por acá, o por lo menos, si bien ya era accesible al público, digamos, tampoco era extraordinariamente difundida. Entonces estoy hablando de una época en que todo esto costaba muchísimo hacerlo, digamos, ¿no? Y además, en una situación de dictadura, en una situación donde el contexto no facilitaba tampoco, digamos, el trabajo de recopilación de antecedentes. Entonces, muchos de los testimonios grabados fueron grabados y hubo que transcribirlos. Y sobre esas transcripciones textuales, digamos, bueno, yo trabajaba, ¿no? Bueno, imaginarás, y el público que nos está escuchando podrá imaginarse lo que eran transcribir horas y horas y horas de cintas cassettes, que eran, ni siquiera eran pendrive o CD, eran cassettes, ¿no? Horas y horas de trabajo de transcripción que nos sirvieron también de base, digamos, para poder hacer el libro, digamos. Entonces, todo esto fue una recopilación muy acuciosa, y que se mantuvo, yo diría, a lo largo de todo el trabajo, de los 5 años en que trabajamos, porque muchas veces lo que ocurría era que a medida que el relato avanzaba, en la escritura avanzaba, yo de repente sentía que habían vacíos y que por tanto esos vacíos, esas lagunas, había que llenarlas con nueva documentación que significaba nuevo acceso a testigos, digamos, testimonios, o búsqueda de nuevas fuentes textuales. Otra gran parte del trabajo, por ejemplo, fue visitar la Biblioteca Nacional u otras bibliotecas o hemerotecas para poder acceder a, bueno, fuentes periodísticas, diarios impresos, revistas, libros incluso, que empezaron a publicar algunos en aquella época. Eh, por tanto, el trabajo de documentación fue tremendamente exquisito, digamos, y para nada fácil, fue complejo, pero finalmente produjo sus frutos.
Otro tema también importante que se lee acá y que yo diría que no sé si es tan destacado, porque uno podría decir, bueno, es algo como obvio, pero es lo que consiguió el libro, lo con que salieron los tomos, que son verdades políticas, incluso judiciales algunas. Porque, por ejemplo, no sé, la muerte de Allende, el suicidio de Allende, o la hora final, etcétera, etcétera. Hay ciertas cosas que hoy día son ya establecidas o se dan casi por hecha, pero que en el libro se anticipan, es decir, se anticiparon también a ver, no sé si verdades oficiales, yo creo que no hay verdades oficiales, pero a ciertas aproximaciones a la realidad de lo que ocurre, es decir, tú lo decías, no ha sido cuestionado tampoco, nadie cuestionó el libro, pero hay, ¿cómo sientes también ese trabajo? Hay un respaldo ahí de decir, bueno, esto es casi una verdad oficial de lo que ocurrió, eh, gracias a la recuperación también de los datos. Que es una muy buena pregunta. Mira, ahí nosotros, hay algunos hechos en los cuales, bueno, este grupo, déjame contextualizar un poco el trabajo, digamos. Nosotros nos reuníamos una vez a la semana para ir revisando los textos que yo iba escribiendo, digamos. Eh, y el trabajo básicamente era un trabajo de reporteo, lo acabo de escribir, ¿no? De recopilación de antecedentes, digamos. El típico reporteo periodístico, por lo demás. Eh, también era un trabajo de investigación, por lo tanto, pero también de reflexión, de discusión de lo que estábamos haciendo, digamos, ¿no? Y hay hechos o cosas, situaciones frente a las cuales tuvimos que tomar una opción. En el caso, por ejemplo, de la muerte de Allende, estamos hablando de que esto se describió al comienzo, puede haberse escrito el año 83, por ahí, digamos, o sea, 10 años después de los hechos, digamos, pero todavía con una nebulosa, no solamente por la situación que se vivía, digamos, ¿no? La dificultad que hemos comentado, digamos, eh, sino porque la información respecto de esto no solamente era escasa, sino que también no existía claridad política de cómo tratar ciertos temas, digamos, ¿no? Por ejemplo, la muerte de Allende. Eh, y perdona, estoy evitando, poniendo aquí que no interrumpa el teléfono. Perdón por este paréntesis. Eh, yo diría que esa fue una apuesta política, ¿ya? Con los datos que habíamos logrado reunir. Eh, y mi impresión es que efectivamente, como tú señalas, Armando, nosotros nos anticipamos a lo que fue después el reconocimiento de un hecho de una enorme significación política, ¿no? Como el suicidio del presidente Allende. Eh, entonces, bueno, sí, es cierto, pero yo diría que eso es debido o se debió, digamos, a una reflexión que este grupo hizo, que afortunadamente fue una reflexión apropiada, digamos, ¿no? No fue una reflexión antojadiza, ni fue una reflexión inspirada por criterios, yo diría, políticos. Uno de los criterios políticos que nos condujo en nuestro trabajo, digamos, fue ser lo más fiel a la verdad posible, pese a todas las dificultades, ¿no? Es decir, para nosotros la verosimilitud de lo que estábamos diciendo era tremendamente importante. Por eso el trabajo de documentación. Entonces, bueno, allí hicimos algunas apuestas que sí, efectivamente, después resultaron, digamos, convertirse en verdades, digamos, ¿no? Y afortunadamente, qué bueno que ha sido así, digamos, ¿no? Porque, de nuevo, yo creo que el libro o fue, y todavía lo es, digamos, un gran aporte, digamos, a la memoria y a la historia de Chile, digamos, de nuestro país, ¿no? Nos acompaña Rodrigo Atria, es parte de este equipo que concretó este libro, Chile, la memoria prohibida. Esta es la versión de Editorial Planeta, lo recalcamos una vez más, porque está también la primera versión, que es de Pehuen, si no me equivoco. Eh, Uno abre el libro en rojo, ahí está,
y aparece una cita de Ernesto Sábato, textual. Nuestra misión fue ardua y peligrosa, pero cuanto más lo ha sido la de estos hombres y mujeres que en plena dictadura han osado hacer esta investigación. Los que en Chile creen en la democracia deberán estar siempre reconocidos por su heroica tarea, y nosotros, los demócratas de otras partes del mundo, les declaramos nuestra profunda emoción. Ernesto Sábato, junio del 89. ¿Qué pasó con usted a propósito de esto, con este reconocimiento? Es decir, porque alguien podría haber criticado, ¿no es cierto? Bueno, algunos hechos no están cercanos a lo que ocurrió, etcétera, etcétera, pero no ocurrió eso. Ocurrió este reconocimiento de otras personas de Latinoamérica, incluso de acá de Chile, pero ¿qué pasa en la interna? Es decir, en el grupo. ¿Se conversaron en algún momento sobre el resultado? ¿Les gustó? ¿Si les gustó o no? Etcétera, etcétera. Mira, esta nota de Ernesto Sábato se extrajo de un texto, de uno de las cartas, de uno de los textos que viene en la publicación de Pehuen del año 89. Ernesto Sábato escribió una hermosa carta, digamos, dando cuenta de, bueno, de lo que había sido en Argentina el trabajo de la comisión que Ernesto Sábato, un gran escritor argentino por lo demás, había presidido para investigar y dar a conocer, digamos, lo que había sido la violación de los derechos humanos en Argentina. Por tanto, esa cita para nosotros, digamos, yo creo que es una cita extraordinariamente hermosa, digamos, ¿no? Hay otras cartas que se publicaron en la edición del año 89. Hay una breve carta, pero también muy hermosa, del cardenal Silva Enríquez, en fin, de Charles Harper, que fue un pastor de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, que fue nuestro nexo eh, con el Consejo Mundial de Iglesias, y a través de Chuck, digamos, que falleció en el año 2016, bueno, obtuvimos el financiamiento para poder trabajar, digamos. Eh, entonces, yo, yo no sé cómo se obtuvieron esas cartas, porque yo me fui en diciembre del 87, y esas cartas no estaban en los textos que yo había preparado. Por tanto, el grupo las obtuvo en el periodo que va, digamos, de enero del 88 a agosto del 89. Digamos. Y no se publicaron ahora porque no teníamos y no estábamos a tiempo, digamos, para obtener eh, la autorización de los derechos, digamos, ¿no? Sobre esas cartas. Eh, pero la editorial tuvo, yo diría, la buena idea de extraer eso, ¿ya? De Ernesto Sábato, de extraer eso, porque creo que refleja bien lo que ocurrió, digamos, ¿no? En el caso argentino, ellos pudieron trabajar cuando ya había venido la democracia con el presidente Alfonsín, digamos, ¿no? Eh, pero en el caso nuestro, bueno, nosotros trabajamos y publicamos durante la dictadura. Entonces, es un elogio de Sábato que nos llena de satisfacción, digamos. Yo supongo que a mis amigos, digamos, en el momento en que las recibieron, estas cartas, deben haberse sentido extraordinariamente gratificados, digamos, ¿no? Eh, pero ese es el contexto de tu pregunta, digamos, ¿no? Estamos conversando con Rodrigo Atria. Pueden buscar los dos libros, porque son dos, en este caso el tomo uno, Chile, la memoria prohibida, va desde 1973 a 1975, y el tomo 2 va desde 1975 a 1983. Uno de los integrantes que tú mencionabas fue José Manuel Parada, que él de hecho fue integrante de la Vicaría de la Solidaridad. Y acá está, en el primer tomo está descrito un poco lo que ocurrió, así brevemente, lo que ocurrió con el comando conjunto, que es, no sé si puedes comentarnos de eso brevemente, el comando conjunto, pero también cómo el comando conjunto mueve los hilos para terminar con la vida de José Manuel Pará. Es decir, hay una relación ahí de este grupo represor, además que involucra a José Manuel Pará en el final de su vida, y lo otro, ¿cómo toman ustedes o cómo tomaron ustedes también esa situación que le cobró de manera tan trágica y tan cruenta, además, la vida a uno de los integrantes de este grupo?
Mira, si no recuerdo mal, digamos, hasta el año, yo diría que el año 74 y parte del 75, lo que hubo fue cierta, una cierta disputa entre organismos de inteligencia y particularmente, en este caso, la DINA, digamos, eh, yo diría, encabezar la represión. Eh, Sin embargo, el año 75 se produce una cierta convergencia de grupos represivos, digamos, en este ente que se llamó el Comando Conjunto, de ahí el nombre, digamos, ¿no? Y el año 75, también hacia el finales, se produce la caída de varios integrantes del Partido Comunista que cuyas funciones tenían que ver con, vamos a decir así, tareas, comillas, militares dentro del partido, que básicamente eran relacionadas con protección de locales, protección de dirigentes, protección de las brigadas que hacían propaganda, en fin, tenían algunos grupos. Y bueno, hay militantes del Partido Comunista que ejercían estas funciones, que caen hacia finales del 75. Entre ellos, el Fanta. Eh, y lo que ocurre, bueno, ya empiezan eh, estos personajes que son cooptados, digamos, por estos organismos de inteligencia, empiezan a colaborar y eso significó con ellos, y eso significó, digamos, bueno, la caída de muchísima gente, muchísimos dirigentes, particularmente del Partido Comunista en este caso, digamos. Pero de repente el Comando Conjunto, que entre otras cosas el año 75 había detenido a Manuel Guerrero, que fue herido en su detención y que fue, quizá por esa causa, el único del grupo al cual Guerrero pertenecía, digamos, de la juventud comunista, el único que se salvó con vida. Y bueno, y partió al exilio, digamos. Eh, si no recuerdo mal también, creo que Guerrero vuelve a Chile el año 80. Lo interesante de esta situación es que eh, el comando conjunto se había, vamos a decir así, apagado y vuelve a reactivarse con posterioridad. Hay que recordar que el año 80 empiezan a regresar muchos dirigentes de los partidos de izquierda que habían estado en el exilio. Hay un giro importante en el Partido Comunista, digamos, en la concepción doctrinaria del Partido Comunista, el año 80. A finales del año 83 aparece el Frente Patriótico, Manuel Rodríguez, y por tanto, en el contexto de las protestas sociales. Eh, Aparece doctrinariamente las consignas del Partido Comunista, la violencia aguda, todas las formas de lucha, en fin, etc., ¿no? Y entonces, este comando conjunto, que había estado apagado, digamos, durante varios años, se enciende nuevamente y, bueno, empieza, digamos, a actuar, pero ahora, si en un momento estuvo, digamos, presidido por la Fuerza Aérea, agentes del Servicio de Inteligencia de la Fuerza Aérea, cuando se enciende varios años después, lo hace eh, bajo la tutela de la inteligencia de Carabineros, particularmente de una entidad que apareció, que se llamaba la DICOMCAR, la Dirección de Inteligencia de Carabineros. Y esta segunda etapa del comando conjunto, bajo la tutela, como digo, de Carabineros, también activa
particularmente a el Fanta. Y es entonces en ese contexto donde Manuel Guerrero y José Manuel, más Santiago Natino, son secuestrados a las puertas de ellos dos, los dos primeros, digamos, Manuel Guerrero y José Manuel Pará, a las puertas del Colegio Latinoamericano en la Avenida Providencia, Santiago, en la Avenida Los Leones, perdón, Comuna Providencia en Santiago, y Santiago Natino en otra parte de nuestra ciudad, digamos. Para nosotros, el secuestro de José Manuel Pará fue un golpe enorme, porque era amigo nuestro, digamos, era compañero de trabajo en este proyecto. Y bueno, cada uno de nosotros, quizá mis amigos más que yo, tenían una historia muy cercana a José Manuel porque todos habían sido parte de la Vicaría de la Solidaridad. Yo no lo fui. Y por tanto ellos tenían una historia cotidiana de trabajo con José Manuel, más allá del proyecto, ¿ya? Que fue mi experiencia con José Manuel, digamos, ¿no? Entonces el impacto de su secuestro y casi su inmediato asesinato, digamos, ¿no? Fue un impacto tremendo. Ahora, cuando recién es secuestrado, la verdad es que nosotros no sabíamos, nadie sabía, digamos, la razón del secuestro. Incluso nosotros pensamos que podía estar relacionado con el trabajo que estábamos haciendo. Bueno, eso rápidamente quedó descartado, digamos, entre otras cosas porque se encontró el automóvil de José Manuel donde había ido al colegio latinoamericano a dejar a sus hijos, donde estudiaban ellos. Y por tanto se encontró el auto de José Manuel y no había sido allanado, por tanto, y no había nada. Nosotros pensábamos que a lo mejor podía existir en el auto alguno de los cassettes que yo mencioné hace un momento, digamos, alguna documentación del proyecto, pero no, el auto no había sido allanado y por tanto eso rápidamente se descartó, bueno, y rápidamente también apareció otra realidad, ¿no? En torno al secuestro de José Manuel y de Manuel y de Santiago Natino. Pero el impacto fue enorme y nosotros escribimos el epílogo que mencioné hace un momento, digamos, del libro para dar cuenta de lo que había sido esto, pero también como un homenaje a la persona de José Manuel Parada. Estamos conversando con Rodrigo Atria, ahí ustedes lo pueden ver. Chile, la memoria prohibida. Se ve ahí en el extremo, se ve como la portada, la primera portada, que aparece esta máquina de escribir con una bandera ahí, que es como la idea original, o la primera portada del libro lanzado por Pehuen, pero ahí está la de completa con Planeta, que es la que relanzó estos dos tomos. Me interesa hablar, que me pudieras comentar brevemente de Augusto Góngora, a propósito de todo lo que ocurrió con él, con su enfermedad, con su muerte también, pero con su marca en este libro. De hecho, hay una nota, creo que en la tercera, si no me equivoco, donde se comenta un poco que en algún momento él, no sé si sufrió un accidente o pasó algo con su auto, y él llevaba algunos tomos del libro. Y creo que tú lo salvaste. No sé si me puedes comentar de la figura Sí, de Augusto y también de esa anécdota. sí, te voy a contar de la figura de Augusto y te voy a precisar la anécdota. Mira, Augusto era una persona de la cual era enormemente fácil hacerse amigo. No solamente era un tipo inteligente, digamos, era un tipo muy activo, digamos, sino que era una bellísima persona, un bellísimo ser humano, tremendamente abierto, poco competitivo, poco conflictivo, no era para nada competitivo, para nada conflictivo, todo lo contrario, era una persona extraordinariamente amistosa, afable, eh, conversadora, con una conversación inteligente. Él siempre decía que, alguna vez yo le escuché decir que él tenía muy desarrollado su lado femenino, porque era una persona muy emotiva, muy emotiva. Si es que ese es el lado femenino, no, pero una persona muy emotiva. Eh,
Yo recuerdo que además tenía mucho sentido del humor, como varios del grupo tenían mucho sentido del humor, que yo creo que fue una de las cosas que nos ayudó, digamos, a tolerar la situación y poder trabajar, digamos, ¿no? Eh, Augusto no era muy alto, y recuerdo que él contaba que en una vez había ido a un supermercado, cuando ya era más bien famoso, después de los años 90, cuando aparecía seguidamente en la televisión. Y se le había acercado una señora a decirle, oiga, así que usted es Augusto Góngora. Y él le dijo, sí, claro, por supuesto. Ah, le dijo la señora, es bastante chiquito, yo pensé que era más alto. Bueno, y Augusto contaba esto, digamos, ¿no? Sobre sí mismo, digamos. O sea, era una bellísima persona. Nosotros nos hicimos amigos inmediatamente, eso es como esa amistad a primera vista, digamos, ¿no? En la escuela de periodismo, eh, donde coincidimos, digamos. Eh, y bueno, ese era Augusto Góngora. Fue una de las personas de los primeros amigos que me recibió cuando yo volví a Chile en el año 82, digamos, eh, con los brazos abiertos. Fue una persona extraordinariamente acogedora en momentos muy difíciles, por cierto, para el país, digamos, pero en lo personal también, digamos, ¿no? Eh, de tal manera que mi recuerdo de Augusto es el recuerdo de un amigo entrañable, de un ser humano maravilloso. ¿Ya? Yo sé que de repente estas cosas, después particularmente de que una persona fallecida, suenan como un poco, bueno, es lo que hay que decir. No, yo lo digo desde lo profundo de mi corazón, digamos, porque así lo siento y así fue Augusto realmente, no solamente para mí, sino que yo creo que para todo el mundo que lo conoció. Creo que esto está bien reflejado, esta personalidad de Augusto, está bien reflejado en el documental de Maite Alberdi, ¿no? La memoria infinita, digamos. Así que quienes vean ese documental y puedan contrastar mis palabras, van a darse cuenta de que las pueden corroborar lo que estoy diciendo. Y la anécdota, Armando, es la siguiente. Augusto iba un día de invierno subiendo a su casa por la Avenida Providencia, y no recuerdo en qué parte de la Avenida Providencia, pero era una parte donde no había bandejón central. A lo mejor en esa época que estoy hablando no había bandejón central. Eh, y estaba todo medio resbaloso porque estaba medio lloviznando, creo, y una micro, se abre la micro, sale de su carril y Augusto le tiene que hacer el quite a la micro. Y entonces traspasa la línea del medio y se encuentra de frente con un auto y chocan. Bueno, esto quedó ahí, bueno, quedó un poco como se hacía antes, no sé si se hizo, quedó un poco la tendalada, digamos, no se paró el tránsito, en fin, qué sé yo. Eh, Augusto había tenido un fuerte golpe en las piernas, había tenido, bueno, algunos de los vidrios del parabrisas le habían hecho un corte en la cara, y estaba sentado, digamos, en el asiento del chofer, porque, bueno, esperando que ser atendido, en fin. Y en ese momento viene bajando por Providencia, no sé si en micro o en taxi, un connotado periodista, reportero de calle de la radio cooperativa de aquellos días, que se llamaba Eduardo Segovia, que era conocido de todos nosotros, porque era periodista y nosotros, bueno, el mundo del periodismo particularmente disidente, digamos, bueno, nos conocíamos prácticamente todos, digamos, ¿no? Y entonces, cuando Eduardo ve esta tendalada, digamos, este choque, dice, bueno, se baja, como buen reportero de calle, se baja de la micro del taxi, no lo recuerdo, digamos, eh, y se acerca al auto y reconoce a Augusto, y Augusto lo reconoce a él. Entonces, nosotros llamábamos los textos, digamos, que ya a esa altura los hacíamos en un computador, que estaba de tecnología superada, digamos, ¿no? Pero que nos habíamos conseguido como de descarte, digamos, pero que a nosotros nos ayudó muchísimo. Y entonces los archivos en los que yo trabajaba los había encriptado con nombres, con códigos, con claves, digamos. Bueno, en esa época estaba de moda la Guerra de las Galaxias, entonces
usaba yo nombres de computadores, digamos, ¿no? O de androides, digamos. Entonces, por ejemplo, el tomo 1, y así se llamó el proyecto, por extensión, por proyección, se llamaba R2D2, en inglés R2D2, Arturito, en la declinación española, castellana, digamos, o chilena. Eh, bueno, entonces Augusto ve a Eduardo y le dice, Eduardo, por favor, anda a la maleta, al maletero del auto, y saca un maletín y entrégaselo a Pilar. Pilar era en ese momento la pareja de Augusto. Bueno, Eduardo, sin saber nada de qué se trataba este asunto, digamos, ¿no? Va a la parte de atrás del auto, que estaba abierta, y se encuentra a dos personajes que le dicen, ¿quién es usted? Digamos, ¿no? Nosotros estamos acá, nosotros somos los encargados de la zona, y nos vamos a llevar este portafolio, digamos, ¿no? Este portadocumento. Y Eduardo le dice, no, un momento, dice, yo estoy de comisión de servicio y el portafolio me lo llevo yo. Y toma el portafolio, toma el maletín y se va. Y Augusto alcanza a ver y le dice, ¿no? Le dice a Eduardo, dile a Pilar, que como digo era la pareja de Augusto en ese momento, entrégale a ella el portafolio y dile que transmita al grupo que Arturito está bien. Bueno, y Augusto después terminó en la posta central, digamos, muy preocupado por esta situación de Arturito, digamos. Y yo recibo una llamada de un periodista amigo, que también era amigo de Augusto y de Pilar, que me dice, Augusto manda a decir que Arturito está bien. Pero, pero este amigo no sabía quién era Arturito, digamos, ¿no? Y tampoco había estado involucrado un niño en el accidente, digamos. Entonces todo era una cuestión muy kafkiana, digamos, ¿no? Pero, pero finalmente funcionó, digamos, ¿no? Y Eduardo Segovia se llevó el maletín, tenía una postura, Eduardo Segovia además, tenía una experiencia de calle enorme, digamos, ¿no? No se amedrentó para nada con lo que le decían estos dos personajes. Y bueno, la cuestión funcionó y afortunadamente esos documentos del libro, del proyecto que estaban en el portafolio de Augusto, que pudieron haber sido causa de efectos muy complejos para nosotros, digamos, bueno, se salvaron bueno, y el libro finalmente se publicó, ya sin que pasara a mayores, digamos. Bueno, Augusto era una persona de ese tipo, ¿ya? Un gran amigo, y yo creo que además es una gran pérdida para la memoria, para la cultura de este país, yo diría que para una época, digamos, ¿no? De la cual él fue un testigo directo y muy cabal de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Acuérdense que además, y creo que esto es importante decirlo también, Augusto fue director de la revista Solidaridad, de la Vicaría de la Solidaridad, donde hizo una gran labor de difusión de lo que estaba ocurriendo. Así que, bueno, eso es Augusto Góngora. O ese fue Augusto Góngora. Chile, la mamona prohibida. Por último, Rodrigo, a alguien que, no sé si alguien que esté buscando alguna lectura, pero sí alguien, ¿qué le diría a alguien que quiere conocer la historia de Chile entre 1973 y 1982? ¿O qué le dirías a alguien que te pregunta, bueno, ¿por qué hay que leer Chile, la memoria prohibida? Mira, yo diría por varias razones, porque el valor histórico del libro sigue intacto. Ese es un dato esencial, digamos. Aquí está contada parte importante de lo que ocurrió desde el 29 de junio de 1973 hasta mayo del año 83. Y está contada, eh, digamos, está contado con una fidelidad histórica bastante notable, pero además, creo yo, con un estilo narrativo que lo hace muy, digamos, digerible, muy atractivo, pese a las cosas que se cuentan, digamos, ¿no? Valor histórico.
Valor documental, valor testimonial, porque aquí están testimonios no solo de los miembros de la élite de aquella época, sino también de las personas humildes que sufrieron ya las consecuencias del golpe de Estado, digamos. Eh, entonces, yo diría que para las generaciones jóvenes, que son las generaciones que están accediendo a las instancias de toma de decisión del país, que están accediendo a la escritura de la historia y de la memoria del país, que es casi un deber leer este libro, porque este libro les va a aportar de primera mano cuestiones que los jóvenes de hoy no conocieron de primera mano. Y por tanto tienen aquí una fuente de conocimiento tremendamente importante para aquello de lo cual estas generaciones jóvenes son responsables, que es el presente y el futuro de Chile. Eh, Así que yo realmente recomendaría esta reedición del libro, que tiene algunos, no muchos, tiene algunas enmiendas, digamos, y perfecciones, precisamente para que las generaciones jóvenes conozcan con mayor exactitud algunas cuestiones que probablemente hoy son difíciles de encontrar como en las fuentes, digamos, porque las fuentes no están disponibles o hay que ir a las bibliotecas, en fin. Entonces yo les diría eh, eh, que, que examinen, que lean este libro, porque yo creo que la editorial Planeta tuvo un acierto descomunal al decidir volver a publicarlo después de 30 y tantos años. Hay aquí una fuente documental esencial para lo que, digamos, lo que tiene que ser o debería ser el Chile de hoy y de mañana, un Chile conocedor de lo que nos ocurrió y por lo tanto en condiciones de poder, digamos, presentar, construir, elaborar un futuro mejor y más justo también. Esa sería mi recomendación. Ahí está, Chile, la memoria prohibida, versión editorial Planeta. Recuerden que son dos tomos, uno que va desde 1973 hasta el 75 y el otro del 75 al 83. Rodrigo Atria, gracias por el tiempo, gracias por conversar de esto y traernos también este texto que yo diría, tú lo diste también, es fundamental para entender lo que ha ocurrido, para quizá también no cometer los mismos errores que se cometieron hace 50 años. Gracias por el tiempo y éxito también en tus proyectos. Bueno, muchísimas gracias Armando y suerte a ustedes con el podcast.